Buenas, de nuevo Crack Bursátil. En este vídeo vamos a volver a hablar del famoso inversor Charlie Munger, pero en esta ocasión vamos a ver cómo gestiona sus dos portfolios, ya que tiene más de uno. También vamos a ver cuáles son sus 5 criterios principales a la hora de seleccionar acciones y vamos a mostrar su opinión acerca de activos muy populares en la actualidad como son Tesla o si el Bitcoin puede acabar sustituyendo al dólar. Y para terminar vamos a analizar su acción con mayor potencial en la actualidad y analizaremos rápidamente el potencial de su portfolio. ¡Vamos a ello! Lo primero de todo, por si aún no conoces a Charlie Munger, debes saber que es el vicepresidente de Berkshire Hathaway y la mano derecha de Warren Buffett. Y no solo eso, además ejerce otros cargos como ser el presidente de Daily Journal Corp y miembro de la directiva de Costco. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que ejerce todos estos cargos a la edad de 97 años. Y debemos añadir a todo esto que Charlie gestionó durante más de 13 años su propia sociedad de inversión en la década de 1960, donde consiguió una rentabilidad del 19,8% anual. Por estos motivos se ha convertido junto a Buffett en uno de los mejores inversores de la historia. Así que vamos a pasar ya mismo a ver cuáles son sus 5 principales criterios para elegir una acción, después veremos su opinión acerca de Tesla y el Bitcoin y más adelante conoceremos su acción con mayor potencial y veremos el potencial total de una de sus carteras. Vamos con su primer criterio para elegir empresas. Munger busca ante todo negocios comprensibles y que entendamos. Para él, invertir en empresas de alta tecnología o biotecnología es complicarse, ya que son negocios bastante complejos de entender. Munger solo invierte en empresas que conozca a la perfección y vayan a seguir ahí en el futuro. Como él mismo dice, dentro de 20 años seguirá utilizando el producto que venden la gente o en cambio hay una tecnología que pueda sustituirlo. Y podemos ver que Munger ha seguido esta regla a rajatabla a lo largo de los años con empresas como Wells Fargo, Coca-Cola, Kraft Heinz, American Express o Apple. El segundo criterio es conocer cuáles son las ventajas competitivas del negocio, qué es lo que lo diferencia de su competencia y justifica el éxito que tiene. Hay que contextualizar los datos más relevantes de la empresa, como la cuota de mercado, imagen de marca, ventajas en costes, activos ocultos, etc. Para Charlie, entender por qué la empresa supera su competencia es fundamental a la hora de invertir. Por cierto, uno de los criterios secretos de Charlie Munger es que leas a diario y te suscribas a este canal para tener un conocimiento extremo, crack bursátil. El tercer criterio es el equipo directivo, pero no solo fijarnos en que hacen sus funciones bien. Para medir la calidad de un equipo directivo es imprescindible comprobar dos cosas. La primera y más relevante es buscar la trayectoria del equipo directivo en informes anuales de años anteriores y comprobar cuáles serán las perspectivas en esos años y verificar si las han cumplido con éxito. Con estos datos podremos sacar conclusiones de si el management está aportando valor a los accionistas. Y lo segundo que debemos comprobar es si el equipo directivo posee una cantidad elevada de acciones de la compañía. El cuarto criterio consiste en el nivel de diversificación. Según Munger, si una compañía reúne los requisitos anteriores, tiene un riesgo bajo y estás realmente convencido de que esa empresa vale más de cara al futuro, debes tener la mentalidad de comprar toda la compañía, por lo que lo más lógico es que inviertas una gran cantidad de tu portfolio en ese activo. Para Munger, diversificar un portfolio en exceso es síntoma de inseguridad. Y el quinto y último criterio para Munger es leer de forma continua informes anuales, balances y horas de sacrificio intelectual abarcando todos los campos posibles para que te ayude a entender los negocios de un modo global. Según Charlie, poder ver cualquier empresa desde todos sus ángulos nos ayuda a entender el comportamiento de los negocios y así poder mejorar nuestra rentabilidad a la hora de elegir activos.
Y antes de pasar a ver su acción con mayor potencial y su opinión acerca de Tesla y el Bitcoin, deberías saber que Munger actualmente gestiona dos portfolios. Por un lado, tiene su portfolio personal donde invierte su propio capital y que ya mostramos en uno de nuestros vídeos. Y por otro lado, gestiona el portfolio de Daily Journal Corp, donde es presidente y gestor. ¿Y qué opina Munger de activos populares como Tesla o el Bitcoin? Durante una entrevista en la reunión anual de accionistas de Daily Journal, se le preguntó a Munger cuál era la mayor locura, que Bitcoin alcanzara los $50.000 o que Tesla alcanzara un valor empresarial de $1.000 millones, a lo que Munger respondió: bueno, tengo la misma dificultad que Samuel Johnson tuvo una vez cuando recibió una pregunta similar. Dijo: no puedo decidir el orden de precedencia entre una pulga y un piojo, y siento lo mismo acerca de estas opciones. No sé qué es peor. Debemos mencionar que las acciones de Tesla se dispararon un 743% el año pasado. Su capitalización de mercado es de aproximadamente $700.000 millones. Bitcoin continuó aumentando a más de $60.000 durante la semana pasada, además de que Tesla anunció que compró $1.500 millones en criptomonedas. También se le preguntó a Munger cuál es la mayor amenaza para la banca, si era el Bitcoin o billeteras digitales como Apple Pay y Square, a lo que respondió: no creo que sepa cuál es el futuro de la banca y no creo saber cómo evolucionará el sistema de pago. Creo que un banco bien administrado es un gran contribuyente a la civilización y que los bancos centrales del mundo les gusta controlar su propio sistema bancario y su propio suministro de dinero. Así que no creo que Bitcoin vaya a terminar siendo el medio de intercambio para el mundo. Es demasiado volátil para servir como medio de intercambio y es una especie de sustituto artificial del oro, y como nunca compro oro, nunca compro bitcoins. Munger también comentó: Bitcoin me recuerda a lo que dijo Oscar Wilde sobre la caza del zorro. Dijo que era la búsqueda de lo incomible por parte de lo indecible. Durante el mismo evento, Munger también emitió una advertencia terrible para los inversores novatos que, según dijo, están siendo atraídos a una burbuja comercial a través de aplicaciones como Robinhood. Y vamos a pasar ya a la empresa con mayor potencial de su portfolio. En esta ocasión vamos a seleccionar la empresa del portfolio que gestiona en Daily Journal, y esta acción tiene un peso en ese portfolio del 19% en la actualidad. Esta empresa es Alibaba. Es cierto que ya analizamos a Alibaba en el pasado, pero actualmente tiene algunos catalizadores adicionales y por ello vamos a realizar una actualización de esta compañía. Como ya sabrás, Alibaba es el e-commerce líder de China, fundada en 1999 por el famoso empresario Jack Ma. Su modelo de negocio se centra en ser una plataforma electrónica que conecta vendedores con consumidores. Por así decirlo, es un conjunto de tiendas independientes en una sola plataforma, y además actualmente es el líder en volumen bruto de productos vendidos con un total de $1 trillón, superando así a Amazon. En este momento posee diversas plataformas como Taobao, Tmall, AliExpress o Lazada, a través de las cuales vende a distintos tipos de cliente y en distintos países, aunque prácticamente la gran mayoría de sus ingresos vienen de China, y también están invirtiendo fuertemente en el segmento del cloud computing y otros medios digitales que están creciendo rápidamente en la actualidad. Si miramos la segmentación de los ingresos de Alibaba, vemos que el 87% proviene de la venta de productos a través de sus plataformas y el 13% restante de cloud computing, medios digitales y entretenimiento. Podemos ver cómo esta empresa ha crecido al 37% anual en ingresos en los últimos años, que es un ritmo de crecimiento muy fuerte para una empresa tan grande, y plantean seguir creciendo a un ritmo entre el 25 y el 30% anual en los próximos años. Además, tienen 779 millones de usuarios activos en su plataforma, y como dato adicional, la riqueza promedio de las personas en China tiende a aumentar año tras año, mejorando su nivel de vida y su poder adquisitivo. Y aparte de todo esto, su línea de cloud computing, Alibaba Cloud, está creciendo a un ritmo del 50% anual, siendo una línea de negocio con alto potencial para el futuro. A todo esto debemos añadir que Alibaba es el líder del e-commerce en China con una cuota de mercado
del 56%, superando con creces a su segundo mayor competidor. Y este sector del e-commerce en China generó 11 trillones de yuanes en el último año. Si hacemos una comparación en el mercado del e-commerce entre China y Estados Unidos, podemos observar que el top 20 de las mayores empresas de retail solo suponen un 17% en China, mientras que los 20 mayores retailers de Estados Unidos concentran el 52% de la cuota de mercado. Cabe destacar también que la penetración del e-commerce en China ha crecido a gran velocidad en los últimos años y ya supone un 25% de la cuota de mercado, y este sector espera seguir creciendo a tasas superiores al 10% anual en este país. Y seguimos con otra de sus líneas de negocio, que es la de mayor potencial en el futuro, Alibaba Cloud, que supone un 8% de los ingresos, pero está creciendo a un ritmo exagerado de más del 50% anual en los últimos años, y se espera que siga creciendo a ritmos superiores al 35% anual. Y aparte de ser una línea de negocio de alto potencial, Alibaba Cloud es el líder de este sector con una cuota de mercado del 45%. Y vamos con los dos catalizadores que hacen a esta empresa especialmente atractiva a precios actuales. Por un lado tenemos uno de los mejores inversores de la historia, como es Charlie Munger, invirtiendo con alta convicción el 19% del portfolio de Daily Journal Corp. Esto es algo muy destacable, ya que Charlie suele invertir más en negocios americanos y generalmente de sectores que no están muy relacionados con la tecnología. Y el segundo catalizador, en mi opinión, es que el precio de las acciones de Alibaba ha caído un 28% desde máximos y se sitúa a niveles de principios de 2020, por lo que podría estar dando un buen punto de entrada en este momento. Debemos mencionar también que la empresa tiene algunos riesgos a nivel regulatorio, donde el gobierno ha decidido sancionar a Alibaba con una multa de 2.750 millones de dólares y la orden de cumplir las medidas antimonopolio. Alibaba ha aceptado las sanciones y ha eludido su mayor riesgo. Debemos tener en cuenta que Alibaba tiene una caja neta de 70.000 millones de dólares, por lo que la multa apenas va a afectar a la compañía, aunque sí deben tener cuidado con la posibilidad de ser excluidos de la bolsa americana. Y vamos ya con la valoración de Alibaba, tomando el free cash flow que nos reporta la compañía en los últimos 9 meses de 173.000 millones de yuanes y aplicando un crecimiento del 20% anual, llegamos a un free cash flow de 176 yuanes por acción para 2026. Si hacemos la conversión, son 27 dólares americanos de free cash flow por acción. Si aplicamos un múltiplo adecuado de 25 veces para una empresa china de tan alto crecimiento, llegamos a un precio objetivo de 675 dólares por acción para 2026. Actualmente cotiza a 223 dólares por acción, por lo que el potencial total es de un 203%, lo que supondría un 25% anual. Y ahora que ya sabes su acción con mayor potencial en la cartera que gestiona en Daily Journal, vamos a pasar a ver el potencial de ese portfolio y luego comentaremos su portfolio personal. Y aquí tienes la cartera que gestiona en Daily Journal Corp al completo y vemos cómo ha añadido el 19% del portfolio en acciones de Alibaba en este último trimestre. Y aquí te muestro el potencial de revalorización de cada una de las acciones de esta cartera para 2026, donde vemos cómo Alibaba sigue siendo la empresa con mayor potencial para los próximos años. Y por último, seguro que quieres saber cuáles son las acciones de su portfolio personal. Para ello, pincha en este vídeo donde puedes ver las 3 acciones que componen la cartera de Charlie Munger y suscríbete para tener acceso a este tipo de análisis cada semana. Crack bursátil.